Bien chicos, ahora vamos a trabajar en el área de comunicación y el tema que vamos a ver es, leemos sobre el Bicentenario. ¿Sí? Muy bien. Las semanas anteriores conociste los aportes y las acciones de las mujeres peruanas y su importancia para las familias y la comunidad. Esta semana, a poco tiempo de celebrar el Bicentenario en nuestro país, conocerás qué es esa actividad, por qué se celebra y cómo podemos hacer realidad el país que queremos. Al final de la siguiente semana compartirás la representación del Perú que quieres y sueñas y tus compromisos para construirlo a través de diferentes expresiones. Vamos a empezar leyendo la meta. Nuestra meta es leer un texto para informarnos sobre el Bicentenario peruano. ¿Cuáles son los criterios o características? Ubicar información en el texto escrito. Explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar y describir, después de leer el texto, para qué se coloca la imagen y para qué nos sirve este texto. ¿Sí? Bien. Antes de leer el texto, observa la imagen que lo acompaña. Fíjate la información que nos brinda. Luego, lee el texto del título por ti misma o ti mismo y piensa en qué se relaciona la imagen con el título. Miren chicos, el título de la lectura es El Bicentenario del Perú y tenemos la imagen. Observen la imagen. ¿Se relaciona el título con la imagen? A ver, ahora vamos a reconocer lo que ya hemos trabajado en las lecturas anteriores. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? A ver, recuerda que un párrafo empieza con una mayúscula y termina con el puntito. A ver, primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Muy bien. ¿Cuántos párrafos tiene? Tiene 3. El título de la lectura es El Bicentenario del Perú. ¿Se relaciona con la imagen? A ver, vamos a comentarlo a un familiar, ¿sí? ¿De qué trata el texto? Luego de leer, podemos decir de qué trata el texto. Así que vamos a empezar leyendo el título. El Bicentenario del Perú. Observamos la imagen. Se trata de la bandera del Perú. ¿Sí? ¿Tendrá relación el título con la bandera? A ver, con la imagen que nos muestra. Dice, vamos a empezar a leer el primer párrafo. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de muchas peruanas y muchos peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. El Bicentenario es una fecha que nos invita a todos los peruanos y a todas las peruanas a preguntarnos qué tipo de país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer cada uno y nuestras familias para lograrlo. Es así que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. Somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos. Un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todas y todos. Muy bien, chicos. Entonces, acabamos de leer nuestro texto. Ahora vamos a comentar de qué trata el texto, de qué habla. Según el texto, ¿qué es el Bicentenario? ¿Por qué se celebra el Bicentenario en el Perú? A partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el Bicentenario? ¿Por qué? Explica con tus palabras
¿qué acciones y actitudes demostrarías para hacer del Perú un país mejor? A partir de lo leído, ¿para qué sirve el texto? ¿Por qué lo crees? Explícalo. Regresemos al texto y fíjate cómo está organizado. Recordemos que está organizado a través de párrafos. ¿Cuántos párrafos había? 3. Muy bien, chicos. Lee la pregunta y responde. ¿De qué trata principalmente el texto? A ver, luego de haber leído el texto, ¿podemos decir de qué trata principalmente el texto? A ver, para eso vamos a leer cada párrafo del texto, señalando en cada párrafo lo más importante. ¿Sí? Bien, listo. A ver, ¿de qué crees tú que trata principalmente el texto? ¿Trata de las celebraciones de los 20 años del Perú? ¿Trata de las banderas del Perú? ¿O trata de la celebración de los 200 años de la independencia del Perú? A ver. Ahora vamos a completar la tabla, ¿sí? Respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos dice cada párrafo? A ver, primer párrafo nos habla sobre el Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de muchas peruanas y muchos peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. ¿Qué es lo más importante que puedo rescatar? En el primer párrafo, ¿qué es el Bicentenario? Es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Segundo párrafo, el Bicentenario es una fecha que nos invita a todas las peruanas y peruanos a preguntarnos qué tipo de país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer cada uno de nuestras familias para lograrlo. Es así que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. ¿Qué es lo más importante de este segundo párrafo? El Bicentenario es una fecha que nos invita a pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. Tercer párrafo. Somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos. Un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todos y todas. Entonces, ¿qué nos habla o qué es lo más importante del tercer párrafo? Somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces, ya tenemos, ahora, una vez que hemos sacado lo más importante de cada párrafo, puedo responder. ¿Qué relación existe entre cada párrafo? Ahora puedo responder la pregunta de qué trata principalmente el texto. ¿Sí? Bien, entonces leo nuevamente las respuestas de los párrafos y puedo responder de qué trata principalmente el texto. Para hallar el tema principal de un texto, es importante analizar la información escrita y las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata principalmente el texto. Miren, ¿para qué el autor colocó la imagen en el texto? ¿Para adornar el texto? ¿Para conocer dónde viven los peruanos? ¿Para saber qué es el Bicentenario? ¿Que el Bicentenario se celebra con la bandera del Perú? ¿Para qué sirve el texto? ¿Para enseñarnos la historia del Perú? ¿Para informarnos sobre el Bicentenario del Perú? ¿Para contarnos un cuento sobre el Bicentenario? A ver, vamos a responder a un familiar. Lee por ti mismo las palabras que presentamos, ¿sí? Luego regresa al texto y subráyalas, ubicando cada una de ellas.
y debajo nos vamos a indicar cuántas veces dice cada una de las siguientes palabras. Bicentenario, peruanos y país. ¿Sí? Vamos a escribir una oración, vamos a formar una oración con cada una de esas palabras. ¿Sí? Recuerda que al momento de leer por ti misma o ti mismo, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Lee señalando desde dónde inicia hasta dónde termina cada palabra. Fíjate cómo inicia y cómo terminan las palabras. Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para saber. Vamos a evaluar nuestros aprendizajes respondiendo, marcando las siguientes preguntas. ¿Ubiqué información que se encuentra en el texto escrito? ¿Has hallado las palabras? ¿Expliqué de qué trata principalmente el texto? ¿Opiné después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿O necesito apoyo? A ver.